Los dioses y protagonistas de historias mitológicas del pasado servían para ser inspiracionales. Muchos de los personajes presentados eran perfectos, pero no en una definición moderna. Los adoradores de estos personajes los consideraban de esta forma porque, a pesar de que nosotros los podamos ver como personajes vanidosos, violentos y lujuriosos con notables defectos, estos representaban deseos y ambiciones humanas. Historias posteriores como las de Hércules, por ejemplo, son sobre la mortalidad alcanzando y compitiendo con los dioses, una motivación de ego y magnificencia, sobre llegar hasta el último de los rincones por explorar. Con esta mentalidad no es de sorprender por qué los europeos fueron los mayores colonizadores del mundo, por qué ambicionan el espacio exterior y por qué su arquitectura y escultura son tan bombásticas. Por supuesto, la idea de alcanzar a los dioses o siquiera considerar superarlos es una idea blasfema para las religiones semíticas. No hay nada más grande que Yahvé, y por ende estos tuvieron un método de conquista mundial muy diferente. No era sobre anunciar guerras o sobre presumir las habilidades propias, sino de infiltrarse y subvertir lentamente a otras civilizaciones por medio de convertir la fe y las creencias de los demás. Los personajes de historias semíticas son igualmente perfectos, pero en otro sentido. La historia de Jesús era la historia de un hombre que era perfecto pero desde otro punto de vista. Un punto de vista humilde, y ya que es un punto de vista humilde, esto significa que no era realmente perfecto, pues retenía ira y dudas en su personalidad. Es solo el hecho de que moralmente era virtuoso. Ambas formas de ver la perfección influenciaron en la literatura para el nacimiento de dos arquetipos, el Gary Stu y el Underdog, el cual traduciremos como el perro callejero. El Gary Stu es sobre fantasía de empoderamiento, mientras que Jesús podrá ser moralmente virtuoso y muere dejando una buena imagen. El Gary Stu es una mezcla de esto con las historias indoeuropeas de un hombre que es carismático, bueno con las mujeres, poderoso y en general perfecto desde un punto de vista animalístico. El Gary Stu puede ser creado consciente o inconscientemente por el autor. Es un deseo subconsciente y un ideal de una vida perfecta. Pero además de esto, el Gary Stu está regido por el destino. Sea que en la misma historia se establezca que lo está o no, el destino siempre jugará a su favor. Nunca pierde una discusión, nunca es invalidado, nunca es humillado, nunca pierde la compostura y nunca pierde en general. Hay casos en donde la historia del Gary Stu termina con él muriendo y perdiendo. Esto no lo hace menos Gary Stu si este fue perfecto durante toda la historia. Esto lo hace un mártir, alguien que será venerado como si fuera un dios después de morir, elevando aún más su estado. El Underdog es todo lo contrario en esencia, mientras que los Gary Stus de la antigüedad buscaban ser inspiracionales. Los escritores se dieron cuenta de que un perro callejero cumple mucho más esa función, ya que el humano cotidiano no es perfecto y posee problemas. El perro callejero es más identificable. El perro callejero es alguien que siempre es humillado, alguien que nace con una desventaja, quizá genética o de estrato social, alguien que es un gran soñador y que aspira a superarse, pero cuyo entorno lo limita desfavoreciéndolo en todo sentido. Es bastante fácil intuir que este tipo de historias pueden convertirse en las más inspiradoras de las historias motivacionales, como también se pueden volver una tragedia o se pueden degradar a convertirse en porno tortura y mierda X. Además de que una que termina con un final feliz pero está mal escrita, termina siendo muy conveniente o muy optimista para su propio bien, destruyendo por completo la ilusión inicial de que el protagonista no está favorecido por el destino y no es un Gary Stu. En contraste con el perro callejero, hacer interesante al Gary Stu o a su equivalente femenino, la Mary Sue, es una proeza prácticamente imposible por su definición. Lo máximo que puedes hacer es dos cosas. La primera es parodiarlo y no tomarlo en serio, lo cual puede ser gracioso y lo que quieras al inicio, pero también se vuelve igual de predecible con el tiempo y por ende igualmente vacío también. Lo segundo es hacer a un personaje que en realidad no es un Gary Stu, pero que parece serlo al inicio. Si bien One Punch Man se puede ir al carajo con toda la sobrevaloración que recibe, voy a admitir que este es un atractivo de Saitama como personaje.
Uno intuiría que su vida es genial por ser el más poderoso, pero no es perfecto porque aún posee sus problemas emocionales y sociales. El concepto en sí no es malo. Lo malo es que el personaje no evolucione de esto, y que la serie fuerce escenarios para victimizarle. Un segundo ejemplo sería la pareja principal de Karekano. Perfectos estudiantes con grandes habilidades sociales, hermosos y con una relación envidiada por los demás. Algo así como el ideal eugenésico por excelencia. La fuerza antagónica de esto es nuevamente sus emociones. Al ser la protagonista retraída y explosiva, vanidosa y excesivamente egocéntrica, además de indecisa y falsa ante los demás. Si estos casos son más rescatables que tu típico Gary Stu, es porque no son definidos por el elemento del destino. Si menciono tanto el elemento del destino con ambos arquetipos, es porque el destino es algo muy presente de forma implícita o explícita. El perro callejero tiene mala suerte, el Gary Stu tiene buena suerte. Algo que era también característico de la historia de Jesús es que este era conducido por el destino, por Dios, por una fuerza invisible e incomprensible. Lo cual es entendible ya que el punto de esto en la religión es combatir el nihilismo y el vacío de la vida. Pero en escritura esto es completamente flojo y vacío. Si quieres cometer un doble estándar y destruir tu posibilidad de usar bien el arquetipo del perro callejero, solo tienes que usar el tropo del destino. Tener un perro callejero que no alcanza la grandeza por mérito, sino porque tuvo suerte y porque el destino le ha favorecido con alguna profecía, es incluso peor que tener un Gary Stu, y es otra forma de tener una fantasía de empoderamiento. Si tener a alguien profetizado por el destino ya es malo porque, por definición, es conveniente, destruye el concepto de tensión y es aburrido por ser predecible. Tener lo mismo pero con un personaje que parece un perro callejero es un insulto por ir en contra del mensaje que se supone se define este arquetipo, el cual es el de la perseverancia. Si el destino o tus genes te están favoreciendo, esto significa que no había forma de que fallaras, por lo que la historia te estaba victimizando de forma injustificada. Es por esto que odio a Harry Potter. Él es el perro callejero y el Gary Stu al mismo tiempo, y también está predeterminado por el destino. La historia quiere que sintamos lástima por él, cuando en retrospectiva es un copito de nieve especial siendo objeto de favoritismo por el universo de su serie. What's this money if you ain't gonna break the mold?